En esta edición de Creative Talks Podcast, hablamos de una idea de Fernanda Rocha y una postura sobre la creatividad, Drip and Drop. Vimos la serie de Thor llamada Limitless. Te contamos todo. Spoiler alert, nos encantó. Y Fer me obligó a ver una pelea de la UFC y tenemos reflexiones brutales sobre la consistencia creativa. Disfruta esta edición de Creative Talks Podcast. Black Creative Intelligence presenta. Estamos viviendo la disrupción más grande de la historia de la humanidad, una en donde la creatividad y el desarrollo tecnológico son el centro de una revolución que lo cambiará todo, y tú la estás liderando. Bienvenidos a esta ruptura del espacio-tiempo llamada Creative Talks Podcast. Creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Con Fernanda Rocha y John Black. Un podcast de Black Creative Intelligence presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Creative Talks Podcast. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Creative Talks Podcast, el podcast donde hablamos de creatividad, innovación, diseño, negocios y futuros. Afortunadamente, como cada semana, me acompaña John Black, a quien le doy la bienvenida. Fernanda Rocha, hola, ya estamos de vuelta después de, ¿qué fue? Una semana de no poder estar, pero ¿qué semana? Gracias por estar escuchando este podcast y regresar, discúlpenos en esta semana, pero ocurrieron cosas brutales, o sea, tengo un listado de lo que ocurrió así rápido, fui a León y hicimos una sesión, estuvimos con la gente de Colombia en Cali. Fuiste a tu evento Ser Mujer México, Fer, que fue justamente el miércoles. Conocimos a Juan del Cerro, tuvimos una conferencia de creatividad artificial, la primera vez que presentamos en México en una universidad en Querétaro, y nos encantó. Tuvimos la reunión de suscriptores, conocimos a la gente de TEDx Coatzacoalcos, fuimos al evento de Señales de Cambio Tridente que nos invitaron a hablar sobre las tendencias, y así ha sido en este bloque de los últimos 10 días, Fer. Gracias por tu paciencia de siempre estar ahí, pero perdona por no poder grabar antes. Sí, totalmente, John. Coincido contigo en el agradecimiento a las personas que nos preguntaron si todo estaba bien, si algo estaba pasando, y la verdad es que estaban pasando, como pueden escuchar, muchas cosas, pero ya estamos acá de vuelta. Y qué bien que pasaron todas esas cosas porque es mucho y parte de lo que vamos a hablar el día de hoy. Tema de la semana. Este es el tema que nos robó totalmente la atención. Tema de la semana en Creative Talks Podcast. Entre todas estas cosas, nos han invitado a colaborar en un libro, que es un proyecto bastante interesante, el cual todavía no puedo decir al 100% de qué va, pero es un libro colaborativo. Y dentro de ese libro colaborativo, yo decidí escribir sobre creatividad porque, como ustedes ya saben, es un tema que me apasiona y es un tema que he estado estudiando los últimos años. La verdad es que para mí fue un tema bastante catártico porque tenía muchísima información que ya había venido trabajando, pero este ejercicio de escribir pues me ayudó a poner ideas en su lugar. Y parte de lo que les voy a contar es de estas ideas que me han surgido, que por supuesto no están de todo resueltas, están en proceso, pero que no quiero perder la oportunidad de compartir con ustedes porque me he dado cuenta con la experiencia y en la práctica y estando en la industria creativa, uno, que tenemos muchísimos desinformación sobre lo que realmente es la creatividad, de dónde se origina, cuál es como su esencia, su génesis, etcétera. Y por otro lado, en la práctica de qué sí es creatividad, qué no es creatividad. Y básicamente lo que me di cuenta al escribir este capítulo es que al final del día la creatividad no es solamente un tema que le compete a los seres humanos. Es decir, el universo y la realidad en la que estamos ya es creativa. Simplemente quizás nosotros como seres humanos no logramos comprender porque no nos alcanza lo que hemos desarrollado para poder entender ese tipo de creatividad o cómo funciona, cuál es su decodificación, ¿no? Por ejemplo, no logramos entender cuál es la fuerza, y ya lo hemos hablado en otros capítulos, que mueve al universo o por qué los pájaros tienen cierto vuelo, etcétera.
Y eso, pues, como observadores nos permite hacernos preguntas, pero una de las preguntas y respuestas que yo he estado comprendiendo a lo largo de escribir este capítulo es que la creatividad nos toca o nos corresponde como seres humanos, no porque seamos humanos, sino porque la realidad y el universo en el que estamos es creativo y por ende, al estar dentro de ese contexto, nosotros también tenemos la capacidad de desarrollar y alimentar y, por supuesto, transmitir y enseñar esa creatividad. Entonces creo que de ahí quiero partir, de este primer mito de no somos humanos, más bien no somos creativos porque somos humanos, sino somos creativos porque formamos parte de una realidad creativa. Y eso a mí me desdobló un montón de cuestionamientos y de cosas donde me di cuenta de algo que hasta ahorita he decidido llamar drip and drop, y perdón que sea en inglés, pero así es como estamos ahorita pensando también en esta doble idioma. Y drip and drop viene justamente de lo que ocurre con una gota, ¿no? Si pensamos, imagínense una ventana y cuando llueve, pues comienza las gotas como a quedarse en el vidrio y a escurrirse, ¿no? Ese proceso de escurrimiento es el drip hasta que se junta con otras gotas de agua y forman una gran gota que sería el drop. Ese mismo ejercicio yo lo traslado al tema creativo, en donde a veces, y eso digo casi en la mayoría de las veces, el 99% al menos en mi experiencia, se nos pide o se nos exige a las personas que practicamos activa y conscientemente la creatividad que generemos ideas, ¿no? De un momento para otro. Por ejemplo, a mí en mi tiempo como mucho más joven que ahora, me tocó trabajar en agencias y por supuesto ahí el ritmo era como llegaba un pitch o llegaba un brief y teníamos todos que generar ideas y no importaba honestamente si esas ideas eran tan buenas o simplemente había que generar ideas, ¿no? Y eso obviamente sufría un proceso de depuración, pero todo era muy acelerado. Y después en otras compañías, ya no trabajando desde las agencias, sino ya en corporativos, por ejemplo, cuando estuve trabajando en Samsung, era exactamente lo mismo, nada más que acá no había que generar, en este caso, o en mi caso, en mi posición, no tenía que generar campañas, sino más bien tenía que generar estrategias y tácticas para la optimización del retorno de inversión, ¿no? Pero básicamente era lo mismo, era como tienes que hacer esto y todo muy rápido y al final esas ideas por supuesto que lograban llevarse a cabo porque había equipos que hacían que las cosas sucedieran y que eso fuera posible, pero no necesariamente era ya con el tiempo la mejor idea posible, ¿no? Y me di cuenta que eso pasa muchísimo. Hoy en las compañías, por ejemplo, los problemas que están teniendo relativos a cómo regresamos a trabajar, cómo hago que mi equipo se vuelva súper eficiente, cómo hago que mi equipo se vuelva ágil, cómo implemento innovación y un montón de solicitudes que nos han llegado y nos han compartido diferentes clientes y que hemos visto que está pasando ahora mismo allá afuera, pues me vuelve a hacer pensar de seguimos en este aceleramiento y en esta aceleración mal encausada. Y para mí por eso el proceso de drip and drop es importante. El proceso de que algo escurra y comience a fluir y comience a formarse una gran gota toma tiempo. Y ese tiempo que no nos estamos tomando porque creemos que nos lo estamos ahorrando al practicar metodologías ágiles, que tenemos súper confundido agilidad con rapidez, pero bueno, todo eso que según nosotros nos ahorramos, en realidad no es tiempo que nos estamos ahorrando, es tiempo que nos estamos abonando o guardando para el futuro, porque eso va a tener una consecuencia en su mayoría de las veces negativas, donde vas a tener que arreglar algo, ahora sí de fondo, y realmente tomarte el tiempo que no te tomaste según tú para ahorrar tiempo y para hacerlo rápido, y que ahora ese tiempo viene con intereses, porque los intereses son que es más costoso, porque todo con el paso del tiempo incrementa su costo, que lo tienes que hacer en un momento de crisis en donde no tienes ahora sí realmente tiempo para meditar o pensar lo que hacer, y tercero, que evidentemente ya el contexto se volvió más complejo de lo que era en su origen, ¿no? Entonces para mí el tema del drip es necesitamos exigirnos a nosotros mismos, tomarnos tiempo para resolver las cosas, porque la creatividad no solamente es decir ideas e implementarlas a la máxima velocidad o a la velocidad de la luz casi que queremos hacer.
La creatividad realmente debería radicar en ese proceso de tiempo en que si dejas que eso ocurra, entonces vas a encontrar la idea más viable, la más factible y sobre todo la que mejor se adecua al contexto y que te permita tener una visión a largo plazo. Porque si no, lo único que estás haciendo es lanzar gotitas y gotitas y gotitas y gotitas, que eso, o sea, sí genera lluvia, pero en realidad no es tan fructífero como cuando dejas que el agua se acumule y realmente caiga y alimente y florezca y haga todo el proceso que vemos, por ejemplo, en la naturaleza. Y me encanta este pensamiento, Fer, porque me recuerda estos viajes continuos que al menos una vez al año vamos al sureste de este país, en México. Toda esta zona de Mérida donde está llena de cenotes inexplorados que ahora se van a perder lamentablemente con este paso del progreso humano encima de todo esto. Y recuerdo en particular un cenote que nos hizo viajar a la galaxia porque no había luz, porque no sabías dónde era arriba o abajo, donde parecía estar dentro de una nave flotando en el cosmos sin ninguna otra cosa más que la sensación suspendida de tu cuerpo. Y filosofábamos sobre cómo se había formado ese lugar, qué había tenido que pasar, cómo había llegado gota a gota esa agua filtrada desde la superficie, esta decantación natural, esta filtración, esta curaduría, esta depuración, que cada gota fue llevada a cabo y desechada también. Es como de esta gota no alcanzó a llegar y de repente estás en un lugar, Fer, donde la pureza la puedes tocar, donde la consistencia la puedes tocar, donde la energía condensada de años y años y décadas vive en un lugar, donde la conformación de las estalactitas te habla de la historia de los cientos de años o miles de años que le llevó a esa cueva a formarse. Y en ese instante, cuando vimos tremenda belleza, cuando sentimos tremenda experiencia, nos dimos cuenta de lo contrastante que era el mundo en el que vivimos. Un mundo superficial, un mundo instantáneo, un mundo lleno de fugacidad, de cosas desechables. Y este año, Fer, en particular, y con este pensamiento creativo que tú tienes, me hiciste pensar demasiado sobre que en realidad el universo, como lo mencionas, es creativo y no existe ni más ni menos creativo. Solo existe la conciencia creativa. Si te das cuenta, este universo se trata de creación o nada. O sea, no es de vida o muerte, es creación o nada. Y cuando la nada entra en una chispa creativa, se convierte en creación. Y cuando la creación termina su ciclo, se vuelve nada. Y este pensamiento de drip and drop definitivamente me deja volando en este concepto de qué tenemos que hacer, Fer. ¿En qué tenemos que convertirnos en un mundo que está acelerado, amante de esta toxina humana de placer inmediato, de la velocidad que vengo criticando? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Frenar y pensar? Justo ahí va el tema y como lo dije, esto es un proceso en progreso. Me acordé de el arte. Como ustedes ya saben y quienes no, desde hace más de un año he estado cambiando mis lecturas de negocios por lecturas de arte, de filosofía, ¿no? Intentando escarbar y encontrar nuevas respuestas o nuevas preguntas, sobre todo las últimas, nuevas preguntas. Y me acordé de un movimiento artístico que justo se conoce como este drip. Y me acordé de un movimiento artístico que comenzó Jackson Pollock, que es un método de goteo. Él creaba pinturas de goteo y la forma en la que lo hacía era cubría un lienzo colocado horizontalmente con pintura goteando. Entonces, así cada gota hacía como este drip and drop hasta que finalmente llenaba todo el lienzo y tú puedes apreciar su obra. Y es una obra bastante abstracta, ¿no? Porque son el proceso mismo de las gotas escurriendo, pero que al final del día sigue siendo este proceso artístico y este arte que te hace sentir como que, no sé, como este caos ordenado, como esto que es, ¿no? El contexto en el que vivimos, la realidad en la que estamos. Y eso me hizo pensar, a ver, ¿qué hicieron estos artistas como Pollock
que al final del día fue el pionero, pero que otros artistas siguieron sus pasos o su técnica. Y me acordé como un poco de su historia como todo artista, ¿no? Estas personas que no funcionan en el contexto porque pues son distintos y para él también fue difícil, y cómo se ingresó en el tema del arte pues no fue tan sencillo como no lo ha sido para otros artistas. Y al final del día creo que este contexto del que él viene y la historia de su vida hizo que él entendiera la creación desde ese punto de vista de más paciencia, ¿sabes? De tomarse el tiempo. Entonces, respondiendo un poco lo que tú estás cuestionando, sí, para mí deberíamos tener, así como llenamos nuestra agenda, y sobre todo ahora que tú llenaste la tuya, por ejemplo, de 1000 cosas, sabemos que hay momentos de la vida en la que tienes que dar como este máximo rendimiento, ¿no? Como el cuarto de milla de que dices, voy a darlo todo. Pero así como hacemos esos ejercicios, y aquí lo voy a enlazar con otro tema que también he estado pensando, tenemos que bloquear nuestra agenda para tomarnos tiempo, simplemente para estar. Porque esta idea de la creatividad, de rápido generar las ideas, ha dado por resultado todo el tema de design sprint. Si lo analizamos, el sprint pues es esto, ¿no? Esto como que corres así súper veloz en cierta cantidad de metros o millas para dar al máximo un rendimiento. Y está bien porque a veces es necesario, pero no podemos seguir construyendo el mundo a base de sprints. Necesitamos ir... Sí, en un atleta de alto rendimiento esto es imposible. Imagínate si para un atleta es físicamente imposible. Puedes correr metros, pero kilómetros... Y todo el tiempo te atrofiarías los músculos, ¿no? Exacto. O sea, te vuelves nada. Te vuelves nada. Que bueno, ahí no estoy tan de acuerdo contigo porque el universo transforma esa energía en otra cosa, ¿no? O sea, mientras siga vivo. Claro. O sea, por eso el universo... Pero si tú te mueres y te entierran, eso se transforma en otra cosa. Que había antes del Big Bang. Claro, ahí ya es la nada. Exacto, a eso bueno, voy. no sabemos, ¿no? A ese nivel de... Sí, de abstracción. Sí. Entonces, bueno, al final del día... lo que quiero decir es que estos sprints que nos hacen igual aplaudir o favorecer la cultura de hacer todo rápido, pues nos han traído a hoy, a estos problemas que hoy tenemos. Y para mí el design sprint debería cambiarse por lo contrario. Bueno, sé que en inglés lo contrario a sprint es walk, que es caminar, pero no me convence, me sigue sin convencer, porque creo que incluso caminando hay todavía esta presión y este ritmo. Creo que debemos tomarnos tiempo de diseñar estando en quietud, estando, no voy a decir que en la vacuidad, porque eso es imposible, porque siempre estás en algún lugar o tienes tus pensamientos, etcétera, pero al final del día sí crear y bloquear nuestros tiempos para darnos tiempo de ser, de estar, de pensar. Porque al final del día, como parte de esta investigación, lo que descubrí es que psicológicamente hablando, creamos no solamente pensando, creamos también haciendo. Y no puedes ser 100% creativo o desarrollar al 100% tu potencial creativo si solo te dedicas a hacer. Lo mismo que si solo te dedicas a pensar. Necesitas un balance entre las dos cosas. Por eso yo decía, para mí esto es un complemento. Yo no estoy peleada y ni tampoco quiero vivir en la utopía o en la falsa ilusión de que vamos todos a sentarnos a pensar todo el tiempo, porque sé que eso no se puede hacer. Pero sí estoy segura que si nos tomamos tan en serio el pensar como el hacer, podríamos, tener mejores ideas, porque al tener más tiempo puedes generar mayores conexiones, ¿no? Y desde otra perspectiva, al solo estar corriendo y corriendo. Y por eso para mí es este flujo de drip and drop, dejar que el agua se acumule para que se convierta en una gota, dejar que el agua se acumule para que se convierta en una gota, ¿no? Y tener este proceso, atrévete consistente. A ser, exacto, de un filtrado consistente, que es mucho de lo que platicábamos la otra vez cuando era esta infoxicación, demasiado datos, demasiada información, demasiada noticia, demasiado ruido. Y de repente era como, oye, mira, pues de eso, decántalo, ¿no? Haz un filtro y deja pasar lo que realmente te alimenta, lo que realmente lo puedes convertir en esas gotas. Fer, tú y yo cada año, y la gente que nos ha seguido en este podcast sabe que hacemos, y por cierto, debo esa clase a la comunidad creativa, un vision board. Y dentro de este vision board dejamos un espacio muy particular del vision board, y que una cosa que coincidimos tú y yo, que es justo para detenernos y pensar.
creo que este año, Fer, estas inflexiones de alta velocidad, ahorita mismo yo, como tú dices, yo estoy en un sprint, llevo 3 semanas en un sprint, en donde mi deterioro salud ha sido normal, o sea, no he sufrido nada porque ha habido una buena alimentación y previamente ejercicio, etcétera. Pero esto no es sostenible y me va a llevar de nuevo a un punto donde me relajo y me recupero, pero nunca dejas de pensar, ¿no? Ahorita estoy en un full hacer y estas contracciones, idas y vueltas equilibradas de pensar y hacer, son un equilibrio interesante en ese proceso creativo que tú mencionas, Fer. Sí, al final del día, creo que es algo que hemos venido hablando mucho en los últimos episodios, pero que es realmente importante considerar, porque si no nos tomamos ese tiempo, lo único que estamos haciendo es convertirnos en una cámara de eco, no solamente de las redes sociales, que tema que también ya hemos tocado aquí, sino una cámara de eco de las mismas soluciones, los mismos problemas, porque eso me llevó a pensar, la verdad es que seguimos teniendo los mismos problemas que hemos tenido a lo largo de años y años y años. Y eso me hizo cuestionarme, a ver, ¿por qué seguimos teniendo los mismos problemas? Y desde mi perspectiva, porque lo veo a nivel más pequeño en las compañías, y digo más pequeño comparado con la historia de la humanidad, ¿no? Claro. Cuando ves en las compañías que siguen teniendo los mismos problemas antes de pandemia, después de pandemia, antes de tal evento fortuito o una crisis o una disrupción, y después siguen teniendo el mismo problema, es porque estamos obsesionados con reparar todo tan rápido que nada más le ponemos un curita a las cosas y no nos tomamos el tiempo, y ahí viene otra vez el proceso de drip, de decir, a ver, vamos a quitar este curita y vamos a ver realmente qué hay adentro. ¿Es una infección? ¿Es cáncer? Hay que escarbar, hay que escarbar. O sea, y todo queremos como parcharlo, como rápido que se tape, que, bueno, se está fugando el agua, bueno, ponle una cinta de aislar. Oye, pero no estás analizando de dónde viene la fuga, por qué se generó, desde dónde viene ese problema. No, ponle una curita y con eso va a estar. Estoy dejando el problema a alguien del futuro. Sí, no. Por eso decía al inicio. Por eso para mí el tiempo es muy importante. Según nosotros estamos haciendo todo esto rápido para ahorrarnos tiempo, para optimizar, para ser productivos, para ser eficientes. Muy bien, pero en el fondo, ¿qué está pasando con el verdadero o la verdadera fuente, el verdadero origen, la verdadera raíz de los problemas? No las estamos atacando, por eso es que seguimos arrastrando los mismos problemas. No tenemos nuevos problemas y eso para mí representa un no progreso. Nos llamamos una sociedad que busca el progreso y no hemos progresado puesto que seguimos teniendo los mismos problemas. Tal vez la tecnología ha progresado, tal vez un grupo muy particular, el 1% de la población ha progresado. Pero si estamos viendo un sistema en el que el 99% de la población no ha progresado, en los millonarios siguen siendo el 1%, en el que los problemas siguen siendo los mismos, entonces significa que necesitamos nuevos problemas, pero estamos tan en no progreso que no hemos sido capaces de generar nuevos problemas porque ni siquiera hemos sido capaces de arreglar los que siempre hemos tenido. Entonces, eso ha sido porque no solamente esta generación, sino quienes nos han precedido, también seguramente su tiempo dijeron, vamos a arreglar esto, que va a ser la respuesta o la idea que arregle esto en el momento, pero que no se cuestionaron ni profundizaron, uno, en la raíz y origen que estaba teniendo eso y en las repercusiones que iba a tener esa solución a futuro. Entonces, ese tiempo que se ahorraron, nosotros lo estamos pagando. A su vez, que hoy el tiempo que supuestamente nos estamos ahorrando haciendo todo tan rápido, se lo estamos abonando a las siguientes generaciones y así sucesivamente. Aquí voy a chocar contigo. Porque, por ejemplo, voy a plantearlo y sé que muchos se van a enojar, pero entiendan el concepto. El que tú estés viendo libros del pasado, de filosofía, de grandes pensadores anteriores, yo coincido contigo. Los humanos somos los mismos. Creo que esa frase la dijimos en la conferencia pasada. Utilizamos una frase de una canción que decía, somos los mismos envueltos en novedad. Y si la analizas profundamente, son lo que acabas de decir. O sea, tenemos los mismos problemas. Creo que lo único que cambia es las herramientas que nos acompañan en ese momento y algunos contextos que no existían antes, pero sigue siendo la misma sustancia. ¿No crees que regresar al pensamiento pasado, o sea, tomar, por ejemplo, los pensadores griegos o los filósofos,
que ni siquiera vivieron jamás una humanidad interconectada en una pantalla. Tal vez coincidimos en la base del problema, pero las herramientas son distintas. Y si seguimos replicando el mismo funnel que ellos con su pensamiento no lograron resolver en sus tiempos, ¿por qué habría de resolverse ahora con ese pensamiento? Creo que necesitamos llevar ese nivel o ese pensamiento a otra cosa. Yo sí creo que hace falta nuevos pensadores. O sea, ¿dónde están los Aristóteles de nuestros tiempos? ¿Dando charlas en YouTube? O sea, eso es una pregunta que me hago a mí mismo. O sea, tú y yo no somos prisioneros de un algoritmo para estar en esta guerra de likes, reproducciones y fama, ¿no? Es como, no. Cada vez que grabamos algo en YouTube o lo que sea, es porque tenemos algo importante que decir. Pero salirte de esta línea, tan solo sugerir, por ejemplo, los últimos 3 podcasts que hemos sugerido pensamiento distinto, de inmediato traes una bola de shaming encima diciéndote, no, eso es infame, ¿no? Y es como, no, solo es un pensamiento distinto. Es tómalo, piénsalo, llévalo a otro lugar, pero no te quedes en el mismo lugar. O sea, creo que lo que hemos hecho como humanidad es no atrevernos a explorar estos nuevos lugares, Fer. Es que yo en ningún momento estoy afirmando que las respuestas están en el pasado. La razón por la que yo he decidido tomarme el tiempo para leer todo eso es para recuperar las preguntas y generar nuevas respuestas en el contexto actual, que son 2 aproximaciones distintas. Eso me encanta. Para mí, el tema de la creatividad es saber, al final del día, cómo analizamos el viejo comportamiento o los viejos problemas o los mismos problemas con las nuevas herramientas y con lo que hoy está provocando esas nuevas herramientas. O sea, para mí el que existan filósofos no me estoy casando con una filosofía. O sea, yo leo a los estoicos y leo todo lo que se generó en diferentes momentos de la vida, ¿no? En el desarrollo de la filosofía, y no me siento 100% como decir, ay, claro, yo soy más de esta corriente. Lo que yo hago en mi proceso es recuperar lo que desde mi perspectiva y con las herramientas que hoy tengo y con los problemas a los que hoy me enfrento tanto personal y profesionalmente, recuperar lo que considero valioso de esas teorías o de esas prácticas, pero sí, por supuesto, intento ver cómo eso se contextualiza con los problemas actuales. Al final del día, cuando preguntas dónde están, yo creo que esa es otra parte de la creatividad, en donde le adjudicamos que solo unos cuantos deberían ser los que están pensando. Y en realidad, aunque pareciera que sí, aunque pareciera que y no voy a decir nombres para no encauzarnos ni sesgarnos con nadie, pero yo sí sé que hoy hay pensadores y pensadoras y personas que están trabajando en generar nuevo conocimiento. El problema es que, uno, como dices tú, no tienen el spotlight, pero es que nunca lo han tenido en el sentido estricto de la historia. Quienes han pensado distinto usualmente no son los que tienen el spotlight, ¿no? En los medios o en la dispersión de la información. Pero creo que ese es otro error que hemos cometido de la creatividad. O sea, le adjudicamos la creatividad solo a unos cuantos y es que a este genio o a esta genia se le ocurrió esa idea. Cuando la creatividad no es un acto en solitario, no es un acto individual, es un acto social. Entonces, eso también le ha hecho mucho daño a la creatividad. Estos mitos o ideas, constructos que se han generado alrededor de ella, en donde decimos, claro, es que esta persona fue creativa, o sea, fue innovadora, fue un genio porque hizo tal cosa, pero es que esa persona, sin haber tenido cierto contexto social, ciertas condiciones, incluso del clima, de las facilidades o no que tuvo, fue gracias a ese contexto social que pudo generar estas ideas. Y a lo que voy con eso es, nosotros tenemos la fortuna, si lo queremos ver así, porque si no se vuelve algo desafortunado, pero tenemos la fortuna de que en este momento tenemos mucha información del pasado, aunque por supuesto la historia ha cometido sus errores de contar solo ciertas historias, pero hoy afortunadamente hay muchas historias que están emergiendo que no conocíamos. Y tenemos mucho acceso a un montón de herramientas y a un montón de pensamientos distintos.
Lo que pasa es que, como tú bien dices, estamos tan cómodos o tenemos tanto miedo o nos choca tanto la incertidumbre que en cuanto alguien propone una hipótesis distinta, nos encasillamos a decir, no, es que esto no es así porque yo sigo a esta persona y siempre la sigo y ojalá tú la sigas también y la escuches y la oigas y pienses igual que yo, ¿no? Y eso no va a pasar. Pero hay gente que está con esta aprehensión, con esta obsesión inclusive de negarse a que estamos en un mundo tan diverso y tan lleno de estímulos y tan lleno de diferentes perspectivas que nada nos costaría ser más flexibles y abrirnos a ellas, porque eso, en lugar de ir en contra nuestra, ayudaría a nuestro proceso creativo, porque el ver desde otras perspectivas te ayuda a incrementar tu proceso creativo. Entonces creo que no debemos pensar que solo unos cuantos, hoy tenemos la fortuna, y digo la fortuna quienes podemos estar conectados a internet o quienes podemos pagar una suscripción a cierta cosa, lo que sea, de poder tener otras visiones. El tema es que tenemos las herramientas, pero seguimos encasillados en un algoritmo, y no estoy hablando de un algoritmo digital. Un algoritmo también es una creencia, una forma de pensar en la que no nos abrimos y seguimos viendo los mismos programas y seguimos consumiendo los mismos contenidos. Insisto, tal vez porque nos da miedo o porque estamos cerrados, pero mi propuesta de tomarnos el tiempo también va hacia allá, es tomarnos el tiempo de dejar que nos ocurran otras cosas, que nos sorprendan otras cosas. Hace unos días, y esto no me atrevo tanto a confirmarlo porque es un artículo que estoy a mitad de leerlo, pero hay un tema sobre cómo el dejarte sorprender podría ayudar a los problemas mentales, principalmente la depresión. Entonces, ese tipo de información a mí lo que me va dejando es este señuelo en el que necesitamos abrirnos, necesitamos tomarnos más tiempo en serio, así como lo hacemos para la productividad, para hacerlo en esta fase de la mentalidad o el pensamiento, o el simplemente, como ya lo dijimos en otro episodio, en el pensar, en el estar. Creative Talks Podcast inicia su gira de eventos internacionales y tendrá la cobertura del festival de diseño más importante de habla hispana. OFF Barcelona Festival 2023, Made for Curious, con la presentación estelar de Gemma O'Brien, David Carson, Eva Creamers, Future Deluxe and Tendril, Forever, Media Monks, Collins, Be Real, Irregular, Universal Everything, y representando a México, Josué Ibáñez. OFF Barcelona Festival 2023, Made for Curious. Cobertura desde el Design Hub Barcelona. Te traeremos todos los detalles, ideas, entrevistas, lanzamientos y cualquier cosa que nos llame la atención del OFF Barcelona Festival 2023. Para más información o ir al evento, visita el sitio off.barcelona. Media. Todos los contenidos que estamos consumiendo, series, videos, podcasts, música, películas, documentales. Media in Creative Talks Podcast. Y hablando de atreverse a hacer cosas distintas, Fer, alguien que nunca nos defrauda, jamás, cada vez que dicen, oigan, vean esto, Mónica Acosta, lo que diga, el libro que diga, la serie que diga, la película que diga, te aseguro que tiene garantía Mónica Acosta. Es como una garantía por encima de Rotten Tomatoes, ¿no? O cualquier premiación de contenido internacional. Mónica Acosta es un filtro brutal. Y nos había dicho, por favor, vayan a Disney Plus y vean una serie que se llama Limitless. Y es como de, no nos suena, ¿no? Y sale Chris Hemsworth, ¿cómo se llama? Chris Hemsworth, sí. Que todos lo conocemos por Thor, ¿ok? Y lo que ocurre es que explora Chris el tema de qué significa envejecer en este planeta y cómo puedes, desde el punto de vista científico y de otras disciplinas que han jugado con el performance humano, cómo puedes permanecer con un tema de longevidad cada vez más largo, pero con mejores condiciones. Y de eso va la serie, Fer. Me encanta. Y sí, justo como dices, el objetivo de esta serie es descubrir cómo vivir mejor durante más tiempo. Y me encanta, porque no es solo alargar tu vida y decir, voy a vivir 110 años, pero de esos 30 son en la miseria, ¿no? O sea, es como, no. Sí. Es, sí, lograr vivir más, extender tu periodo de vida, pero con calidad.
Y cuando tú ves y piensas un actor como Chris, que lo conoces, como dices bien, John, por Thor, pues como la verdad yo tenía mis reservas, dije, ay, este hombre, o sea, no lo voy a tomar tan en serio, pero la verdad es que hay varias cosas que me hicieron convencer. Una, como dices tú, la recomendación de Mónica, que sé que nunca falla. Dos, porque está creado por Darren Aronofsky, y quien no sepa, bueno, seguro ya vieron The Whale o La Ballena, y bueno, pues él es el director que está detrás. Cisne Negro. Exacto. Requiem for a Dream, wow. Y también está Ari Handel. Entonces, como que dices, a ver, van varios elementos que al final del día me convencieron a mí en lo personal de vamos a darle una oportunidad a esta serie, y no me arrepiento de haberla visto. La verdad es que es una serie brutal. Mis aplausos a quien no solamente la crearon, sino todo el equipo de investigación que está detrás, porque tienen, o sea, te explican de manera científica, pero súper didáctica, cómo funciona el envejecimiento, por qué se origina, los avances que se han tenido en esa disciplina, y no solamente a nivel físico, sino también a nivel mental. Y ese equilibrio, por como hemos estado en los últimos meses hablando de esos temas, me parece imprescindible, porque pues mente y cuerpo van totalmente al unísono, y en esta serie cada episodio profundiza en una parte o en un segmento muy particular del envejecimiento, y te va llevando literalmente de la mano para que entiendas por qué se lleva a cabo el proceso del envejecimiento, pero sobre todo lo que más me encantó de la serie, qué acciones o microacciones necesitas tú o podrías tú implementar en tu vida para poder alargar y tener una vida más longeva y más sana. Está impresionante, sí, ese acercamiento. O sea, de alguna manera ves a un hombre de acción. O sea, estás viendo a Thor en la vida real, ¿no? El trabajo de este actor es ser Thor. Y el problema en su cabeza es ¿hasta cuándo puedo ser Thor? Entonces tengo que ser lo más saludable posible para poder prolongar ese día en el que dejo de ser Thor. Aunque no lo dice explícito, sé que él tiene ese miedo. Y a lo largo de meternos a la vida de este actor, va explorando este tema de shock, fuerza, estrés, memoria, ayuno y aceptación. Qué capítulo ese último. Aceptación fue brutal, nos hizo llorar. Y ciertamente en todo el año, Fer, no habíamos recomendado ningún contenido de plataforma. Estábamos en esta buscando como el contenido que nos volviera a conectar, ¿no? Y este contenido es el primero del año, si no me equivoco, que recomendamos. Y es brutal, como tú mencionas. Creo que es un contenido de los que te sientas con un cuaderno. Es como esta serie de Netflix, Fer, que es como ir a una terapia que se llama Stutz, que también está impresionante. Creo que esa ni siquiera la reseñamos en Crave Talks, pero está en este nivel, ¿no? De sentarte con un cuaderno y dejarte llevar por el conocimiento. Es como debería ser la narrativa de una clase, ¿sabes, Fer? Claro, que a eso quiero llegar. O sea, hay tres opiniones muy particulares que voy a decir sin intentar spoilear. La primera, como ya mencionaste, John, te lleva a lo largo de diferentes temas, choque, ayuno, fuerza, etc. Pero en cada episodio no hay algo que no te puedas llevar, como dices tú, John. Ya sea que lo anotes o que te lo guardes en tu cabeza y luego lo pongas en práctica. Pero en cada capítulo para mí fue una clase. Fue una clase de, a ver, el primero, se trata del estrés. ¿Por qué se genera el estrés? ¿Qué es lo que genera estrés? ¿Qué puedes hacer? No, ¿qué consecuencias tiene el estrés en tu vida hoy y a largo plazo? ¿Qué puedes hacer para poder reducir el estrés? Y no es el típico, digamos, como de, bueno, porque es Chris y tiene millones de dólares y tiene a los médicos ahí, los más especialistas. No, es cualquier ser mortal que no sea Thor o que no sea Chris puede implementar estos cambios en su vida. Esa es mi primera opinión. Está hecha de una manera instruccional, de una forma tan amigable, pero al mismo tiempo tan robusto, porque nada de lo que está en la serie es como que se lo sacaron de la manga. Todo es un acompañamiento científico con evidencias. Es como un reality documental. No sé si un reality, porque al final del día no nos lleva per se a la vida de Chris. O sea, no conocemos a su familia, no conocemos. Pero sí a los retos que tiene que enfrentar. Pero sí a los retos, totalmente. Eso está maravilloso. Segundo tema, que también te hace ver que incluso estas personas que son como un estereotipo, ¿no? De
ay, yo soy muy fuerte y mi cuerpo, y que a veces yo en lo particular, y lo confieso, como que digo, ay, estos actores, ¿no? Lo tienen todo, etcétera. Pues te das cuenta que al final del día también tiene las mismas preocupaciones que todos los seres mortales tenemos, ¿no? Quiero vivir más tiempo para estar con mis hijos, para jugar con mis nietos, para creo surfear. que son deseos genuinamente humanos que todo el mundo queremos. Es como, claro, o sea, si nos dan a elegir, no es que queramos a fuerza vivir para siempre, ni mucho menos. Simplemente queremos tener una vida más saludable para estar más tiempo con la gente que queremos. Y no sé si te pasó, Fer, pero al ver a esta serie, no es una serie que te puedas atracar con ella. O sea, es una serie que ves capítulo por capítulo, como si estuvieras probando un vino exquisito, diciendo, no me lo voy a acabar, le voy a dar un traguito más, tal vez me acabo la copa hoy, pero no la botella. Es una botella de larga exposición. Es una serie que inclusive la dejas descansar días, porque estás en tu día a día diciendo, wow, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago yo? Wow, ¿cómo me atrevería a dar este primer paso? ¿Cómo lo implemento en lo que yo estoy haciendo? Porque también quiero ser parte de ese limitless que está proponiendo ahí. A mí me provocó eso, y también siento lo contrario. Cuando no lo logro, porque he tratado de implementar algo y es como, no va a pasar porque ya tengo una prioridad que resolver, pero sí la tengo en mi día. O sea, sí se va a convertir, esta serie sí se va a convertir en parte de mi filosofía de vida, y voy a incorporar casi todas las cosas y herramientas, porque al final del día es como una serie que te deja herramientas desde la perspectiva de alguien que las está explorando y sustentadas científicamente, y sí la voy a implementar en mi vida. O sea, es la primera serie que realmente ha provocado un estrago en mi agenda de vida personal. Totalmente, y creo que es así de poderoso por las herramientas que te brinda. Pero también hay una última cosa, que es la tercera cosa en la que voy a opinar sin spoilear, es cómo te lleva a diferentes regiones y contextos del mundo, en donde esas prácticas son el día a día, en donde esas prácticas son milenarias incluso, ¿no? Son ancestrales, son prácticas que hemos venido teniendo a lo largo de la historia y que se han transmitido en esas regiones o en esas tribus. Como en las esas, rarámuris, ¿no? Ajá, exacto, de generación en generación. Y eso me hizo recordar lo que hemos insistido mucho en los últimos episodios. Muchas de las respuestas que estamos buscando ya estaban ahí, ya están ahí, solo que por alguna razón y por la vida moderna decidimos omitirlas. Y claro, también, insisto, no voy a ser ingenua y decir, bueno, vamos todos a una comuna y seamos hippies, ¿no? Lo cual me encantaría, pero sé que no es viable o factible en este momento. Entonces, creo que la respuesta que tú, o más bien la pregunta que tú me hacías hace rato, la vuelvo a plantear aquí, es lo mismo que tú me decías. Entonces, ¿por qué deberíamos pensar que los rarámuri tenían razón? ¿No? O sea, es como si son las cosas viejas, y yo creo que eso es lo que tendremos que aprender. Es cómo esas prácticas que consideramos viejas o que consideramos antiguas o ancestrales o milenarias, podemos llevarlas a estos nuevos contextos en los que a nosotros nos está tocando vivir, en los que nos está tocando crecer, madurar y morir, y cómo podemos seguir transmitiendo esa información para que llegue a nuevas generaciones y no se pierda ese conocimiento. Drip and Drop, Fer, tú lo mencionaste. Estás escuchando Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Debo confesar que yo no soy fan de todos los deportes que hay afuera. Me cuesta trabajo, algunos me aburren, otros, y otros me parecen violentos y sanguinarios. Me gusta más lo teatral. Y uno de los violentos y sanguinarios es la UFC. Este deporte que mezcla distintas especialidades mixtas de artes marciales, y que cada vez que yo me exhibo a estas peleas termino con un dolor personal de qué partida le dieron a este ser humano, y no me gusta verlo en pantalla. Pero el pasado fin de semana sí que nos vimos, o sea, nos sentamos, hicimos el plan, hicimos el tiempo y nos expusimos a un evento estelar de la UFC. No conozco nada, por favor, no me castiguen, lo estoy poniendo desde el inicio, soy un amateur del tema, pero sé que se presentó, fue el regreso de un peleador que se llama Jon Jones, que es como más o menos el Michael Jordan de ese deporte, que regresó con un récord 27-1, si no me equivoco, o sea, 27 peleas ganadas, una perdida.
O sea, es un récord histórico en la UFC. Es alguien que ha dominado. Es como quien me pongas enfrente, lo hago pedazos. Y luego se retiró. Y este fue el regreso de ese ser humano. Quien lo regresó porque alguien lo retó nuevamente y evidentemente aseguró que este era el fin de toda una era marcada por Jon Jones. Y vimos el previo. Me acuerdo que hace como 3 semanas me enseñaste un video en YouTube, un trailer de mira, él es Jon Jones. Y me platicaste como nerd todo lo que era Jon Jones, que ahora estoy replicando nada más. Pero en el video había una cosa puntual que se quedó en mi cabeza y que no entendí hasta que vi a Jon Jones salir en el escenario. Él dijo: voy a hacer que pelear se vea fácil. Y esa frase es como de pinche mamá. Pero ojo, me sonaba porque Michael Jordan tiene un mismo pensamiento. Es como perdón por hacerlo ver fácil. Exacto, esa era la frase. Perdón por hacer ver el básquetbol fácil. Y evidentemente no ha habido una vez más un Michael Jordan. Perdón, fans de LeBron y de todos los demás. Yo creo que incluso los hijos de LeBron lo saben porque usan tenis Jordan. Hijo, qué duro para él como papá, ¿no? Y ni siquiera su versión de Looney Tunes estuvo chida. O sea, ya con eso, basta, se acabó, no hay más. Hubo solo uno, Michael Solo un Jordan. rey. Sí, solo un rey, está vivo, tiene los ojos amarillos, pero está ahí. Se está convirtiendo en un Simpson. Bueno, regresando a la UFC. ¿Y por qué lo traigo? Cuando pareciera que no tiene nada que ver con los temas que platicamos. Llega Jon Jones a el round 1, si no me equivoco son rounds de 5 minutos cada uno. Llega Jon Jones y llega con esta seguridad, se toma fotos con la gente, abraza a su esposa, mientras el otro, que era francés, si no me equivoco, estaba todo concentrado, parecía un animal, un toro, ¿no? Como diciendo, ya, suéltenme. Suena la campana. Ocurre un foul que le da el francés, le tira un golpe bajo, realmente fue un golpe bajo. Jon Jones alza la mano diciendo, me reventaron aquí. Aún así solo se toma 20 segundos, alza la mirada. Ojo, Jon Jones tenía posibilidad de pedir que se parara la pelea y tenía hasta 5 minutos para él decir, me tengo que recuperar de esta patada. Sin embargo, solo se contuvo. Tomó sus 20 segundos, se para de nuevo, o sea, vuelve a la escena de combate y 5 segundos después ganó la pelea. Con un sometimiento brutal a ese peleador. Y tú y yo, la primera reacción, Fer, fue como de, ¡ah! ¿No? Fue como... Por de esto, decepción. Por esto me estoy desvelando, por esto me aventé la historia del trailer, por eso estuve sentado y hice un pedazo de mi agenda para verlo. Pero ahora que ha pasado el tiempo, porque ocurrieron 2 incidentes, el primero fue Jon Jones, su frase de lo voy a hacer ver fácil fue algo que ya entendí. Fue como de damn, sí es un genio, sí es brutal, sí es el Michael Jordan de su clase, sí es de ese deporte. Verlo en pelea, aunque no lo vi pelear, pero llegar y decir lo voy a hacer ver fácil, y lo hizo ver fácil. Hizo ver que luchar y ganar campeonatos era abrazar a alguien y dormirlo. Se acabó. Era como, yo lo puedo hacer, ¿no? Lo hizo ver fácil. Segundo incidente, ya te voy a dejar opinar de todo esto, Fer. Una mexicana. Alexa Grosso. O Grasso. Yo no conocía, como les digo, nada de ella. Solo sé que era mexicana y tener un latinoamericano, y más si es mexicano, porque yo soy mexicano, pues me hace emocionar más. No hay muchos latinoamericanos en ese lugar. Los brasileños que son bestiales, brasileños y brasileñas, son bestiales. Y esta mexicana se enfrentó por un campeonato con una persona que era como la Jon Jones en femenino. O sea, era alguien que llevaba 7 defensas del campeonato. Ella entraba como favorita. Y Dios mío, qué pelea. Esta sí peleó. O sea, fueron varios rounds. No me acuerdo si fueron 4 o 5. 4. Pero rounds. O sea, en realidad lo que mostraron en la disciplina deportiva va a ser estudiado, así grabado, analizado, cortado, sobre qué significa defender, qué significa atacar, qué significa ser estratégico. La cara de Alexa Grasso fue bestial, concentración, totalmente parada, entendía lo que estaba haciendo su rival, parecía que la había estudiado, y eso me llevó a un tema, Fer, que voy a unirlo de Jon Jones con Alexa. O sea, no quiero caer como las 10 cosas que aprendimos de la UFC. No, hubo una
que luego cuando viajamos a Ciudad de México por unas horas para cumplir con una responsabilidad que teníamos allá, se me vino a la mente, y tú y yo lo hemos platicado, es la palabra consistencia. Cuando te das cuenta de Alexa, que entrenó de manera consistente, que estuvo todos los años de su vida buscando una oportunidad, estudiando los rivales, ganando las batallas que tenía que ganar, inclusive en peleas contra hombres, y llegar y desafiar a la campeona mundial que venía de deshacer 7 veces y defender 7 veces su corona, deshacer sus rivales, pararse frente a ella, ser la nueva, la que todo el mundo decía, no, la van a hacer pedazos, y de repente dar una cátedra de consistencia al hecho de derrotarla como la derrotó. Hasta quiero llorar. Y que se pare la rival, reconozca su derrota, la felicite y le diga, ¿me vas a dar la revancha? ¡Uf! Fue emocionante, fue wow. Cuando lo unes con Jon Jones, porque defender también el récord 27-1 es pura consistencia. Y ojo, no choca contra las cosas que hemos dicho antes. ¿Te acuerdas cuando hablamos de los hábitos y vaya que lo deshicimos, o al menos planteamos otro camino distinto al hábito? Consistencia no tiene nada que ver con los hábitos. Tiene que ver con una mezcla de comportamiento, una mezcla de congruencia y mucha confianza que te da el hacer las cosas a tu ritmo, a tu visión, a tu consistencia, y luego pararte y ejecutarlo. Esa palabra, consistencia, se convierte en mi palabra favorita de lo que va el año, porque Alexa Grasso y Jon Jones, lo que mostraron en ese escenario, en ese ring, fue pura y absoluta consistencia. Y creo que una de las partes importantes en el mundo de la creatividad, uniendo lo tuyo del drip and drop, el drip and drop no sirve de nada si haces un drip and drop una vez cada 3 millones de años. Es un drip and drop que tiene consistencia y que en la línea del tiempo almacena, acumula o genera esa energía que consistentemente has venido creando. Y creo, Fer, que la lección que me deja, sí, Alexa y Jon Jones, es esta cátedra absoluta de consistencia. Y lo uno con una frase que mencionaron en otro programa que nos encanta, que es RuPaul Drag Race, donde citaron a Nelson Mandela, y hay una frase que en español dice, un ganador es un soñador que nunca se rinde, ¿no? Y esa frase me conmovió porque dije, claro, o sea, en la historia de ganar y perder, creemos que el ganador es el que siempre tuvo éxito, el que siempre hizo todo bien, ¿no? Y por lo regular no es así. El ganador es aquel que hizo las cosas de manera consistente, ese soñador que no se rindió. Y si somos muy estrictos, la palabra consistencia al final del día, según el diccionario, significa que es algo que resiste sin romperse ni deformarse fácilmente. Y creo que esa idea de no deformarse fácilmente no tiene nada que ver con no ser flexible. Al contrario, creo que esa flexibilidad, esa congruencia, le permite no romperse. Porque al no ser duro, ¿no? Si tú, por ejemplo, agarras un lápiz y lo quieres doblar, pues no se puede, porque no tiene esa flexibilidad, ¿no? Se va a quebrar. Pero si agarras, no sé, una liga y la doblas, pues se puede doblar. Aunque pareciera que es más frágil o más endeble, se puede doblar, se puede estirar. Entonces tiene esta cualidad consistente de poder adaptarse sin romperse ni deformarse. Y creo que eso tiene mucho que ver también con la disciplina, ¿no? Que también creo que la disciplina está entendida, o al menos yo crecí con esa idea. Para mí disciplina era un militar, ¿no? De hecho, no sé si todavía se hace eso, pero en mis tiempos a los niños, sobre todo adolescentes que se portaban mal, los mandaban a una escuela militar para que les enseñaran disciplina. Y entonces para mí, muchos de mis compañeros terminaron en una escuela que estaba cerca de mi casa, que era militarizada. Y yo decía, ay no, qué miedo la disciplina. O sea, es como que crecí como con ese temor de la disciplina, ¿no? Pero hoy que crezco me doy cuenta, y al menos así la entiendo yo, que la disciplina es hacer las cosas que quieres aunque no quieras. Y hay días en los que, voy a poner un ejemplo, yo quiero tener un cuerpo sano, quiero llegar a una vejez en donde mi cuerpo siga siendo, no voy a decir que 100% como es ahora, pero siga siendo saludable, siga siendo resiliente, etc.
Y ese es mi objetivo y de verdad lo quiero. Pero hay días en los que no me quiero levantar a hacer ejercicio. Esa es una realidad. Pero como es algo que sí quiero, que es este objetivo a largo plazo, me levanto y digo, lo tengo que hacer, ¿no? Por eso digo que disciplina es hacer las cosas que sí quieres, aunque no quieras. Y hay días que no vas a querer. Yo estoy segura que a lo largo de la carrera de estos dos atletas y de otros tantos, en esto pues uso a Alexa como ejemplo porque yo sí me volví loca, yo sí confié en ella. O sea, cuando yo la vi, yo le dije a John, va a ganar la pelea. Lo supe porque estaba tan concentrada y aprovechando el tema de enlazarlo con la serie de Limitless, en el primer episodio que hablan del estrés, hablan de un proceso de respiración que se llama la caja. Y justamente ese proceso de respiración es el que estaba usando Alexa al inicio de la pelea. Ella estaba respirando de manera consciente, o sea, ella sabía lo que estaba haciendo. Ella no fue a blofear, fue... No, ella estaba... Ya hice mi chamba, ya estudié. Y a eso quiero llegar. Yo estoy segura que en este análisis que ella hizo, porque al final de la pelea sí lo mencionó, que ella estuvo estudiando a su contrincante mucho tiempo, porque sabía que en términos estrictos su contrincante sí era más fuerte que ella, tenía un golpe de puño mucho más potente, o sea, sí. Si le hubiera logrado conectar uno, sí la hubiera noqueado, estoy segura. Pero lo que Alexa hizo muy bien fue estudiarla y decir, siempre hace este movimiento, siempre hace esta patada, que es donde está más vulnerable. Entonces, literal, se trepó como un koala y así fue como la venció, ¿no? No ganó el más fuerte, sino el más consistente. Y a lo largo de la historia es así, no gana el que, o no logra trascender, para no hablar de ganar y perder, el que es más fuerte o el que es más hábil o el que es más ágil, sino el que ha tenido esta consistencia. Y yo estoy segura que en este proceso Alexa no me queda duda que un día dijo, ya no quiero entrenar, ya no quiero llevar este ritmo porque es un esfuerzo impresionante, ya no quiero esta dieta o ya estoy cansada, ¿no? Como cualquier ser humano nos hemos sentido. Pero estoy segura que ella misma dijo no, porque lo que sí quiero es ganar, lo que sí quiero es tener el campeonato. Y lo logró, ¿no? Y tampoco quiero romantizar las historias de éxito y decir, claro, si te esfuerzas mucho vas a ganar, ¿no? No va por ahí, es un tema de cuando eres consistente, incluso con tu propia lógica, contigo mismo, es cuando más puedes ir teniendo satisfacciones hasta lograr el objetivo o lo que tú consideres que para ti es ser exitoso o ganar. Creo que esa es la parte en donde si unes esta consistencia con el drip and drop, ¿qué es lo que hace una gota que es consistente? Una gota que es consistente puede perforar capas y capas de la tierra hasta llegar a donde nunca te imaginaste que una gota podría. De hecho, lo sabemos, en la Inquisición había un método de tortura que era a través de una gota, ¿no? Hasta que te perforaba el cerebro. Entonces, creo que lo que podemos aprender de toda esta gran conversación que hemos tenido a lo largo de las partes en las que se dividió este episodio es que necesitamos darnos tiempo de ser consistentes y a veces queremos como generar una tormenta y eso demanda muchos recursos y puede que la generemos pero luego te quedas sin nada. En cambio, si vas gota a gota, puede que veas el avance o el progreso más lento, pero es más profundo y por lo tanto realmente genera un cambio. Estás conectado a Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black. Y con esto llegamos al final de Creative Talks Podcast. Este es el último episodio que hacemos desde Ciudad de México. Viene unas semanas en donde la calidad de audio probablemente no sea la mejor, nos disculpamos. A ti que eres totalmente amante del buen audio, buen grabado, etcétera, igual que yo. Ahora vamos a estar en bastantes semanas girando por el mundo con esta conferencia de creatividad artificial. Vamos a visitar universidades y escenarios que son un sueño para nosotros. En Madrid, en Barcelona, en Bogotá, en Cali, en Ecuador. Va a ser una locura, en verdad. Gracias a todos los que en esas líneas de tiempo vamos a coincidir y a quienes nos apoyaron y realmente nos abrieron la puerta para poder hacerlo. Y tú que escuchas este podcast, eres una de esas personas, porque nos inspiras todo el tiempo, nos dejas saber lo importante que son algunas ideas, nos dejas sentir lo inconforme que estás con algunas otras. Y de eso va, de tesis y antítesis, recuérdalo.
la idea es qué síntesis vamos a hacer. Yo soy John Black, ha sido todo un placer estar con ustedes en esta edición de Creative Talks Podcast. Fernanda Rocha, qué placer. Yo, John, quiero aprovechar este espacio para reconocerte el gran esfuerzo que has hecho, como bien mencionas, sí desde hace 3 semanas, pero en particular y peculiar esta semana. Gracias por el esfuerzo que le impregnas a cada cosa que haces, es inspirador. Verte en esta consistencia de crear las cosas que te gustan y las cosas en las que crees, y para mí de verdad es totalmente inspirador, así como me inspira Alexa y decir claro, yo puedo seguir adelante y me emociona y me entusiasma. Me siento totalmente agradecida y bendecida de poder compartir la vida con alguien que todos los días me enseña algo, y alguien a quien admiro muchísimo, y sobre todo lo magistral que fue para ti esta semana y que te comportaste en ese mismo nivel de ser magistral. Lo reconozco y aprovecho este espacio para compartírtelo, porque al final del día creo que también a veces la gente nos oye y dice, es que están discutiendo, y es que esta es nuestra forma de compartirnos también, ¿no? Pero está esta otra parte donde reconozco, por supuesto, todo el esfuerzo que haces, y no tengo más que agradecimiento por ello y agradecimiento por poderlo presenciar. Wow, lo recibo como un regalo fascinante. Gracias por eso, te amo tanto. Y gracias por escuchar. Y ahorita te está saliendo por los oídos toda esta miel y azúcar y bombones y arcoíris. Sí, ni modo. También de eso va la vida. Gracias, Fer. Es mutuo, y tú también eres pura inspiración. Si no, no me levantaría, yo me hubiera ido, ya no estuviera acá. Creo que es un reconocimiento mutuo, un compartir mutuo, un caminar juntos desde la individualidad. Y gracias también a ustedes por soportar este episodio de miel. No, gracias por escucharnos y por todos los comentarios, y siempre por estar ahí. A las personas que hemos logrado tener el placer de conocer físicamente, como fue ayer, y que se acercaron a nosotros en modo de agradecimiento. Es brutal cuando eso pasa. Me siento también muy agradecida por eso, y porque de alguna manera u otra, si ustedes se inspiran o esto les detona, el reconocimiento es totalmente de ustedes. Nosotros solo estamos aquí para poner estas ideas y estas provocaciones, esperando que inspiren o promuevan nuevas cosas. Esa es nuestra única intención. Y ayer que se acercaron a nosotros y nos contaron de algunos proyectos que nos van a mandar más tarde para que podamos hablar de ellos aquí, pues no siento más que agradecimiento y de verdad mucha humildad de poder servir y de poder ser un medio a través del cual otras personas se inspiren. Y voy a dejar una pregunta que sí espero me respondan. Y creo que la manera de responder es, si escuchaste esto, usa tu red social y arróbanos y dinos lo que opinas. O hazlo sentir con un mensaje de voz. Mira, Fer y yo tenemos conversaciones en verdad geniales en el auto. Y ahorita estamos comenzando a estar mucho tiempo dentro del auto, yendo a distintos lugares, a reuniones, muchas ciudades, etc. Y a lo largo de todos esos lugares íntimos dentro del auto, mientras estamos viajando, ocurren conversaciones que dije, wow, hubiera estado increíble haberla grabado. ¿Te interesa que las grabemos? Pues esa es una pregunta que quiero saber. ¿Te interesa? Evidentemente Fer y yo siempre estamos en el tema, o sea, siempre terminamos hablando de creatividad, innovación, diseño, etc. Solo que nos uniformamos o nos ponemos consistentes en este micrófono, pero la conversación relajada y como que sin límites ocurre en esos espacios íntimos. ¿Te interesaría como para grabarlos y complementar el podcast y sea como un lado B de este podcast que se publique cada vez que ocurra? O sea, este va a ser semanal, esto que estás escuchando es semanal. De repente hay un B-side que grabamos en un viaje porque estuvimos en carretera 5 horas y ocurrieron cosas geniales de conversación. ¿Te gustaría? Por favor, quiero saber qué opinas, porque si es buena idea, pues lo grabamos y ya. Sería todo un placer. Ya está. Bueno, pues una vez más gracias y nos vemos en el futuro.
Escuchaste Creative Talks Podcast con Fernanda Rocha y John Black, un podcast de Black Creative Intelligence, presentado por Blackbot, Black School y Black Bull. Nos vemos en el futuro. Black Creative Intelligence presentó